Muy buenos días, chicos. El día de hoy vamos a trabajar el tema número 3 del área de DPCC. El tema se llama identidad cultural. Vamos a empezar. Antes de hablar de nuestro tema, vamos a diferenciar las dos palabras. Vamos a recordar el significado de ambas palabras, identidad y cultura. ¿Qué significa la palabra identidad? Identidad es el conjunto de rasgos característicos que posee una persona, el conjunto de valores, costumbres, tradiciones que una persona manifiesta. ¿Qué es cultura? Todas las creaciones que el ser humano nos ha dejado, ya sean de nuestros antepasados o en la actualidad, el conjunto de valores, costumbres, tradiciones de un determinado espacio geográfico. Entonces, identidad y cultura ya quedaron definidos. Empecemos. Identidad cultural. La identidad cultural es aquella que nos hace sentir parte de un colectivo, con un rasgo común. Por la identidad cultural, las personas forman parte o se sienten parte de un espacio o de un grupo. Identidad cultural es la serie de tradiciones, valores y costumbres que conforman la idiosincrasia de una determinada comunidad o de un grupo de personas en específico. La identidad cultural es el conjunto de tradiciones, pensamientos, ideas, valores, costumbres, a eso le llamamos idiosincrasia, que tiene una persona, dos personas, un grupo de personas o una comunidad. Identidad cultural, ella nos permite a los individuos tener conciencia de otredad. ¿Y qué es tener conciencia de otredad? Tener conciencia de otredad es reconocer a la otra persona como un individuo diferente, reconocer que existen otras personas más allá de nosotros mismos, reconocer que cada persona es diferente y que cada individuo posee su propia identidad cultural. Identidad cultural. A través de la identidad cultural, las personas pueden construir sentido de pertenencia, que es fundamental para preservar las peculiaridades de cada nación. Por la identidad cultural, las personas construyen el sentido de pertenencia, es el sentir que forman parte de un grupo, que forman parte de un espacio geográfico. Y al sentirse parte de algo, defienden, quieren y valoran lo que hay dentro de ese espacio geográfico al que pertenecen. Entonces, identidad cultural es sentirse parte de un grupo, de un espacio, tener sentido de pertenencia. ¿Cuáles son las características de la identidad cultural? Se caracteriza por estar influenciada de manera notoria en el entorno en el que se desenvuelve el individuo. La identidad cultural se ve influenciada ¿por quién? Por el entorno, por la sociedad. La identidad cultural se va a formar o se va a influenciar en una persona de acuerdo al entorno en el que se encuentra. De acuerdo al entorno va a formar su identidad cultural. La identidad cultural se influye por todas las demás identidades. Una persona, un individuo que posee una identidad cultural no quiere decir que no va a respetar o no de repente se va a interesar por otras culturas. No, también va a tener la opción a asumir o respetar las demás identidades culturales que hay. Se caracteriza también por construir vínculos sociales a pesar de las diferencias individuales que constituye cada persona. Por la identidad cultural construimos vínculos sociales, construimos vínculos de socialización con otros individuos y esto nos permite respetar, valorar a otras culturas. ¿Cuáles son los elementos de la identidad cultural? Identidad y cultura. Identidad y cultura forman la identidad cultural, pero ¿quién es el ente importante que va a unir a la identidad y la cultura? El hombre, el ser humano, el individuo. Por él, la identidad y la cultura van a formarse, se van a unificar. Entonces, mediante la contribución, tanto inconsciente como consciente, de cada ser humano, de cada persona hacia su cultura, se puede garantizar el sentido de pertenencia y el resguardo de la identidad cultural. Cada persona, sin querer, al sentirse parte de un espacio, al tener sentido de pertenencia, ¿qué es lo que hace? Fomenta el crecimiento de su identidad cultural. ¿La identidad cultural se construye? Sí. La identidad se construye a lo largo de la vida.
la sociedad, los medios de comunicación te ofrecen modelos que influyen en tu forma de sentir, pensar y actuar. La identidad cultural está en construcción. La identidad cultural se comienza a formar en la familia, luego salta cuando sales del hogar a la escuela, al campo laboral, etcétera. La identidad cultural se construye a lo largo de la vida. ¿Quiénes más influyen en la formación de la identidad cultural? Los medios de comunicación, quienes te ofrecen modelos e influyen en la forma de ser de una persona. La identidad cultural también se puede perder. Sí, la pérdida de la identidad cultural se puede generar a raíz de dos palabras: la globalización y la migración, a raíz de dos hechos, la globalización y la migración. La globalización genera o tiene aspectos positivos dentro de un país. ¿Por qué? Porque nos mantiene informados o porque nos permite conocer culturas de otros países o otras culturas, porque nos permite mejorar nuestra economía. Pero así también la globalización, ¿qué es lo que hace? Muchas veces puede crear dentro de un país la pérdida de su identidad cultural, ya que ella mantiene informado a todo un colectivo sobre las nuevas culturas que hay en otros países, y esto hace que las personas que aprecian toda esa información dejen de lado su propia cultura, su propia identidad. ¿Para qué? Para ahora apegarse o adecuarse a la nueva identidad. Entonces la globalización puede tener aspectos positivos como aspectos negativos. La migración es otro motivo por el cual se pierde la identidad cultural. Muchas personas migran por cuestiones económicas a diferentes países, o en el mismo interior de su propio país también dejan su espacio geográfico para irse a otro. Y cuando se van a otro, se insertan a otro, dejan de lado su propia identidad cultural. ¿Para qué? Para adecuarse a la nueva identidad cultural, olvidando sus raíces propias. Entonces la globalización y la migración generan la pérdida de la identidad cultural. Esto trae consecuencias, y las consecuencias son desaparición de una cultura. Cuando se pierde la identidad cultural, con ello desaparece una cultura. La pérdida de la identidad cultural trae como consecuencia la muerte de muchos idiomas. Hoy en día, el idioma peruano generalmente es el quechua, el castellano, pero hoy en día, por la globalización, sabemos que el idioma que más o que te abre muchas puertas es el inglés. Entonces, la mayoría de las personas hoy en día desean aprender a hablar inglés, dejando de lado su idioma oficial, su idioma verdadero. Esto que genera la muerte de muchos idiomas propios dentro de un espacio geográfico. Entonces, consecuencias de la identidad, consecuencias de la pérdida de la identidad son: desaparece una cultura, y por ello hoy en día han desaparecido muchos idiomas. Muy bien. Hasta aquí hemos trabajado el día de hoy nuestra clase de identidad cultural. Muy buenos días, muchachos. Nos vemos en la próxima clase.